Señores, en el día de hoy, desde Psicovisión, pienso que comenzamos un programa consternado por una serie de eventos que han impactado nuestra sociedad y que a nosotros como proveedores de salud mental nos llaman poderosamente la atención. Estamos hablando del caso de Génesis, del caso de la doctora, ¿verdad? Que en ambos terminaron con pérdidas humanas que apenas comenzaban a vivir. Así que en breve, con esto venimos desde Psicovisión. Señores, caso Génesis. No perdemos todavía la capacidad de asombro. Yo pensaba que ya la estábamos perdiendo por esa cotidianidad a la que estamos acostumbrados, de personas que le quitan la vida a uno y después se quitan la vida a ellos, acciones de mucha violencia. Sin embargo, en estos últimos días hemos sido partícipes de una serie de eventos que como nación nos sacuden y se dan incluso en el marco de la juramentación presidencial y en donde desde el punto de vista político se empiezan a replantear las políticas públicas. Y yo creo que es importante que nosotros saquemos a relucir realidades vinculadas con las problemáticas de salud mental, porque de eso se trata esto que vamos a tratar en el día de hoy, valga la redundancia. Temas de salud mental en nuestra sociedad. Caso Génesis. Realmente, Hanoi, estas son noticias devastadoras. Devastadoras desde muchos puntos de vista, y uno como ser humano y como madre pudiera plantearse muchas preguntas que son dolorosas. Pero yo me voy a ir a una pregunta. ¿Cómo el conflicto y el resentimiento dentro del entorno familiar pudiera impactarnos a tal punto de nosotros tomar acciones tan drásticas como la que tomó Génesis? Hay que recordar, Hanoi, que los conflictos, cuando no tienen una solución, se van acumulando. El resentimiento como emoción nos va llenando de mucha negatividad. Y yo pienso que por ahí tenemos mucho por donde cortar. Resentimiento y conflicto en el seno familiar. Sí, y cómo esto vulnerabiliza y cómo esto nos va presentando indicadores importantes de que hay un problema y hay que resolverlo. Odalis. No, definitivamente. Fíjate que, como tú dices, son noticias totalmente desconcertantes, tanto el hecho de que esta jovencita se tirara de un cuarto piso con su niña, y la otra madre que, óyeme, se atreviera a quitarle la vida a su hija. Uno tiene que pensar qué está pasando con la humanidad, definitivamente. Y en el caso específico de Génesis, pues yo me hago la interrogante, porque vimos en toda esta situación que ha salido a la luz, los videos, los audios que se han escuchado, que en un momento determinado, luego de ella poner la denuncia sobre la supuesta, y tengo que decir supuesta porque no me consta, supuesta violación contra su hija por parte de su tía, vemos cómo ella después se retracta, ¿no? Y asume una posición de que ella se inventó esto. ¿Hasta qué punto pudiéramos nosotros preguntarnos si es cierto que ella se lo inventó o está siendo presionada o coaccionada por la familia para que diga que esto no es verdad? Y yo lo digo, o sea, yo no puedo asegurar de que realmente la tía haya abusado de la niña. Incluso cuando oyendo y leyendo cosas y del resentimiento de Génesis, me viene a la cabeza la posibilidad de que quizás no sea la niña, quizás fue a ella cuando era pequeña y entonces lo utiliza ahora que es adulta para poder. Son muchísimas cosas que pudieran estarse dando. Y hay gente que dicen, pero ¿qué tan cierto puede ser que esto que pase? Señores, yo he tenido y tengo pacientes que han sido abusados. De hecho, recién tengo un pacientito. Digo pacientito, no es pequeño, es un hombre ya, pero él me comenta que a los 3 años él recuerda
recuerda cómo su tía adolescente, que era la que lo cuidaba, buscaba a las vecinitas, a las niñas de los vecinos, y la llevaba a la casa y lo ponía a él a tener sexo con las vecinitas, un niño de 3 años, que incluso lo ponía a él mismo a tener sexo con ella. Y él lo recuerda. O sea, lo recuerda, algo traumático. Entonces, a veces uno piensa que el abuso no es verdad. Se da con muchísima frecuencia de que la familia, por la vergüenza y todo lo demás, tiende a pensar que se debe eliminar o que no se debe decir. Sin embargo, señores, el 90%, me atrevería a asegurar, de los abusos sexuales se dan por parte de un familiar cercano o de un amigo cercano. No es Juan de los Palotes que viene a abusar a tu niño o a tu niña. Es alguien cercano y tenemos que tener mucho cuidado con esto. Y yo creo que dentro de lo que es nuestro rol, cada uno ha tenido la experiencia de recibir historias de este tipo. Yo en lo personal, señores, recuerdo una que me ha quedado marcado, que a los 6 meses la mamá identificó que el padre abusaba de la niña mediante estimulación en cuanto a sexo oral, de 6 meses. Ella sentía que le quitaban la niña, la llevaban al piso y oía cuando sonaba el pamper, es decir, cuando lo abría. Es decir, cuando tú encuentras escenarios como ese, entonces ya tú no te asombras básicamente de nada. Nada, no. Y yo recuerdo que escuché un caso hace mucho tiempo también de una maestra de la universidad, de la UAS, que ella tenía un servicio y ella se le quedó algo en una ocasión y se devolvió. Y ella encontró que la niña... ella le estaba haciendo sexo oral a la niña. Esa era la manera que ella calmaba a la niña. Oye, eso. Señores, el caso de Génesis nos consterna, nos llena de tristeza, nos impacta como sociedad, porque no solamente habla de una historia familiar y de un reciclaje que vemos que posiblemente, como decía la colega, se viene repitiendo, pero el trasfondo, los antecedentes, la dinámica familiar, de ver cómo realmente una deuda de amor, una deuda de rencor, un secreto de familia, porque esto que estipulaba la colega Odalis, que habla que en la República Dominicana la realidad de los abusos sexuales, señores, no tienen géneros. A veces la gente se confunde y cree que solamente son los hombres que violentan o abusan sexualmente. Hay muchas mujeres que si también han tenido una historia de abuso sexual, van a reciclar el patrón y lo van a repetir reiteradamente. En el caso de Génesis en particular, señores, vemos a una mujer de 25 años precisamente con muchos factores interesantes a la hora de analizar, con unos pensamientos intrusivos, unos pensamientos automáticos. Vemos a una persona disociada de su realidad en los casos que se han dado y han dicho de que muchas veces ya ni conocía a la niña, ni conocía al esposo. Hablan precisamente de un cuadro psicológico, de un cuadro delicado, de una persona que está pasando precisamente por un trance psicológico digno, señores, de analizar. Es muy penoso, ella ya no está, pero es real que esto nos sirve a nosotros como sociedad, no solamente para ver en qué nivel está la falta de atención a la salud mental en la República Dominicana, sino para, señores, detenernos y ver que toda persona que está pasando por el caso como pasó Génesis da alarmas y da señales. Y dicho sea de paso, hay que decir que aunque este desenlace fue tan abrupto y fatal, lo cierto es que de años atrás se venía visualizando ya una adolescente, una niña vulnerabilizada en un marco de crianza donde se ha salido a relucir que su madre, ¿verdad?, tenía una condición de salud mental que, dicho sea de paso, es un factor importante a considerar porque nos genera a nosotros elementos de predisposición genética y que fue insertada en ese marco familiar donde fue acogida, pero al mismo tiempo se presentan vicisitudes que se entienden por ellas que ella fue vulnerabilizada, que todo ese nivel de descontrol, toda esa realidad antagónica que vivía, dio el aviso temprano que dentro de un marco de atención
de políticas de acceso a servicios de salud mental, esta joven debió de ser atendida hace mucho, diagnosticada y tratada sistemáticamente para prevenirse un evento como Hanoi, lo que pasa es que es importante y interesante analizar acá esto que tú dices. ¿Por qué Hanoi? Porque es que Génesis tenía una historia de rechazo. De hecho, en una de las grabaciones de los videos, cuando están en el entierro de Génesis, que hay alguien como que le está hablando y uno de los familiares precisamente dice, vamos a terminar con esto, o sea, como queriendo salir. Yo entiendo que siempre en momentos de dolor, cuando uno está dándole el último adiós a un ser querido, cuando realmente tú amas y te afecta la pérdida, tú lo expresas no solamente visceral, sino en palabras. Y es real, señores. Génesis vivió un rechazo dentro de su marco familiar y es algo que se repite, como decía Hanoi, que va en escalada. Es que los patrones, familiares en relación a lo que es salud mental, si la mamá presentaba cierto desequilibrio, y bajo esas condiciones habría que ver si la crió bajo algunas cuestiones en cuanto a lo que es el patrón. Hay que ver lo que influyó en ella y cómo la afectó. Eso es así. Yo entiendo en este caso que la vulnerabilidad a que Génesis estaba expuesta marcan todo un patrón de conducta disociada de realidades que en el marco de sus posibilidades, bajo los elementos de convivencia familiar, se le hacían difícil a ella. Incluso la propia edad hace un marco de referencia de crear imposibilidades. Mucho más cuando aquí tú vas a los hospitales y no tienes una atención. Bajo una condición, bajo otra condición, y sobre todo tratándose de salud mental. Ahora esos elementos crean un patrón de circunstancia que nosotros vamos a tener muchos casos, como el de Génesis. Ahora sale a relucir que no hubo un registro de la demanda de atención por parte de ella dentro del sector público, donde su esposo dice que la llevó, que fue al NEI y también la llevó al Moscoso Puello. Yo dudo que bajo un cuadro como ese, Nicanor, no haya habido una iniciativa, en varias ocasiones, de procurar la atención. Ahora, ¿qué es lo que pasa dentro del sector público? La atención, básicamente, por la limitación de las camas, que es menos de 100 camas para 11 millones de habitantes, ante una crisis como la que estamos viviendo de salud mental, esto es serio como deficiencia. Entonces, ¿qué pasa? Los médicos se ven a veces en la obligatoriedad de dar el servicio o recibir en intervenciones psiquiátricas o emergencias psiquiátricas a personas ya que, ¿qué te digo? Que están tirando piedra, que están muy violentas, que están en psicosis franca, pero esta muchacha, dentro de un protocolo como el que hay en Estados Unidos o que sea parecido, ante la ideación suicida, un 911 se para frente a la casa y se la lleva hasta estabilizarla. Fíjate que a mí me llama mucho la atención el hecho de que ella en un momento, en el video que sale grabado, ella dice, yo voy a ir presa. Ella tenía la posibilidad, Nicanor, de que ella pudiera ir presa por haberse inventado esta denuncia, o sea, este caso de violación. Bueno, ella podría haber presentado legalmente. En el marco legal, si no se demuestra una situación legal, no va presa. Además, hay que entender y visualizar la situación psicológica que ella estaba padeciendo. Claro. Había una paranoia, había una disociación. Y la familia lo establecen en los videos y en las diferentes informaciones que emiten. Uh-huh. No había un control exhaustivo de ella desde el punto de vista de tomar y de afrontar una condición real. Por eso la situación incluso legal de este caso, aunque haya una medida ya tomada,
es una medida que puede tener mucha variabilidad. ¿Y podía eso tener alguna implicación? Porque de repente ella no es abogada, tú eres abogado, Sí. pero de repente ella pensó que sí, que podía Bueno, tener sí. alguna O le implicación. dijeron que sí. O O le dijeron que sí, Y eso correcto. pudiera tener una implicación psicológica en ella sentir Sí. la presión, sentir la culpa y pensar que sí, que ella iba a poder ir presa. Recuerda que ella estaba disociando ideas. Y eso lo dicen incluso los familiares. Pero más que disociando ideas, señor, ella estaba alucinando. Y cuando una persona está con un cuadro de alucinación positiva o negativa, visual o auditiva, que escucha cosas, que es posiblemente la escalada, que le hace tomar la decisión de ímpetu, de levantarse de madrugada y tirarse del balcón con su hija. Porque cuando esta chica expresa que el corazón se le quiere salir por la boca, específicamente es una expresión de desespero, es una expresión de que ella está no solamente teniendo taquicardia, sino que esa ansiedad está súper elevada y es que ella está mostrando miedo. Y el cuerpo, señores, regularmente cuando está en postura de pánico y de miedo, presenta una acción de huida de manera natural. Entonces Sí. hay que evaluar y Pero yo analizar creo- eso de Génesis. Yo creo, señores, que definitivamente el Estado dominicano, desde lo que son los servicios de salud mental, debe asegurarse, porque hay mucha gente que está en la cárcel que lo que necesita es estar bajo un servicio de psiquiatría. Bueno, ahora mismo. Realmente, Sí. Gracias, qué caballero. Realmente todo lo que ustedes han señalado es preocupante. Y me preocupa ¿por qué? Porque estamos hablando de que ella ha tenido un patrón de conducta. ¿Cuál es el papel de la familia? Y ahí hay que hacer un llamado de atención a la familia. Cuando usted vea a un familiar que se aísla, que cambia drásticamente en su conducta, que es reiterativo en el tiempo. Señores, esas son alarmas que nos están diciendo que algo anda mal y que Claro. esa persona, ese miembro de esa familia necesita de su apoyo. Fíjate que en este caso es el marido que la lleva Así es. a 2 centros de salud pública. Bueno, no la atendieron, según dicen, pero estamos entonces diciendo que le falló la familia y le falló el sistema a Génesis. Esas son las consecuencias que estamos viviendo en el día de hoy. Así mismo es. Y déjame decirte algo que lo señaló Niurka hace un momento. El nivel de presión al que ella estaba sometida, señores, eso era indescriptible. Porque aparte de que como un ser vulnerabilizado desde temprano, que le fallan las defensas de afrontamiento, porque por predisposición genética y por realidad contextual le tocó sufrir mucho, y ese desequilibrio propio de ella, señores, no podemos señalar como que una loca se merecía que le dieran su golpe, lo Que peor dicho sea para de ella. paso, así se refería el esposo en Sí. los audios que escuchamos. El esposo se refería a ella como una loca. Ella está muerta ya. Lo que pasa Y está es... desesperado Sí. y en luto. Lo que pasa es Con un que, duelo arriba, lo que claro. pasa es que dentro de la ignorancia y tú teniendo las vivencias, obviamente, tú puedes pensar quizás lo que sea. Ahora, lo que estudiamos la conducta, lo que nos dedicamos a esto y conectamos la historia con la realidad presente, lo que está viviendo el paciente, entendemos que a esta señora le falló el sistema. Por ejemplo, Claro. mira, cuando salen los audios que ella habla de que se lo inventó, yo tengo mi reserva con respecto a si se lo inventó o no. ¿Por qué? Porque bajo esa presión cualquier cosa podía darse. Y hay que ver qué se inventó y por qué se lo inventó, si se lo inventó. Entonces, la otra parte es cuando ella plantea que se lo inventó y que tiene una tía presa por esa razón, tú puedes estar seguro que cuando esa reunión se terminó, el esposo que se abanderó del proceso legal contra la tía se quedó en un escenario con ella donde posiblemente ahí hubo una disputa seria y posiblemente hasta agresión por el hecho de que él actuó legalmente sobre la base de algo que ella supuestamente se había inventado. ¿Y qué da eso? Eso da problema, eso da violencia, eso da agresión. Entonces, en esa noche y en ese marco, posiblemente vemos que toda esa exasperación da como resultado esas ideaciones suicidas que usted dirá, ¿y por qué se lleva a la niña?
Sencillo, como un mecanismo de qué cosa, de no dejarla atrás sufriendo, de tener el espejo de ella diciendo, para que viva lo que yo he vivido, mejor que no viva. Y por eso es que lleva a cabo ese tipo de acción. Hanoi, por eso es que, excúsame, Diva, por eso es que yo digo, señores, y ayer fue la toma de posesión de nuestro presidente. ¿Qué políticas públicas usted, señor presidente, ofrece a la República Dominicana en materia de salud mental? Porque no solamente fue este caso, ni el caso de la teniente. Mira, hay un caso nuevo en Moca y la violencia, como decía Nicanor, va a seguir incrementando. Señores, cuando yo veo en esos casos que citan, según los audios que he trazado, que fueron a varios centros y que los psiquiatras por H o por R no quisieron recibirle. Hablamos, señores, de un bendito sistema a nivel de salud muy deficiente. ¿Cuándo es que van a venir políticas públicas nuevas en materia de que, imagínense, yo veo pacientes a diario y le digo algo? El temor y el miedo es que muchas veces la gente quiere ir a terapia, pero no tiene un bendito subsidio en el sentido de que ni los seguros médicos quieren cubrir, porque cuando van a hacer un desembolso le ponen 8,000 excusas. Entonces, nuestro sistema de la República Dominicana en materia de salud mental debe de cambiar ya. Ahora, Hanoi, para cerrar desde mi parte, hay algo. Yo creo que nosotros estamos viviendo de que realmente la salud mental tiene rostro de mujer. Estos hechos que han acontecido aquí en República Dominicana, también en Alemania sucedió un caso. Madres que están atentando contra la vida de sus hijos. ¿Por qué? Punto común, su salud mental. Entonces, realmente tenemos que actuar. Es preocupante y se suma a la preocupación que tenemos, lo que ya venimos hablando, políticas públicas. Yo tuve receptivo a la juramentación el posicionamiento del presidente, el toma de posesión y su discurso, en donde se presentan los avances que nosotros hemos tenido en el aumento del PIB, en la disminución de la pobreza, en el tema del turismo, en el tema que tiene que ver con recaudación de impuestos. Entonces, cuando nosotros vemos estos reportes de los avances económicos que hemos tenido, pero al mismo tiempo oímos sobre la reestructuración que viene a la seguridad social y las ideas en el orden de salud que se tiene, que tiene que ver con traumatológicos, tiene que ver con hospitales en diferentes regiones, y tú no oyes en el marco de la salud mental, ante una crisis como la que nosotros estamos viviendo, señores, que va desde este simple esta acción drástica de suicidio a un homicidio, que no hemos entrado ahí porque no nos ha dado el tiempo, pero señores, una madre que decapita a su hija de 6 años y que previo a eso estaban haciendo la oración supuestamente devocional acostumbrada en esa casa, y que usted la oye argumentando en relación a las preguntas que le están haciendo, negándose, pero al mismo tiempo la frialdad de la declaración ante un evento tan atroz como este. Usted tiene que decir, señores, estamos en una crisis franca en los temas de salud mental, y esperamos que este caso de Génesis sea el principio de un cambio dentro de las políticas públicas. Será hasta la próxima.